Entonces, esto es lo que soy. Yo soy un doctor, un doctor de medicina. Yo creo que es importante. Yo quería entrar en la medicina porque me parecía algo importante, intentar ayudar a las personas, aunque en mi familia nadie había estudiado más allá de los 12 años. Entonces eso fue un logro. Y puesto que soy un extremista, pues coleccioné títulos. Tengo 2 másters y un doctorado de Harvard. He sido la directora de investigación en el equivalente del CSIC del francés y he trabajado en la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, que forma parte de la Organización Mundial de Salud. Como jefe de investigación en el programa del control de cáncer, y también he sido la jefe activo de epidemiología. Yo creo que mi carrera ha sido terrible en cierto sentido porque en todos estos años he visto el doble de número de casos de cáncer en el mundo. Algo va mal. Empecé trabajando en los cancerígenos únicos, singulares, como el tabaco, por ejemplo, y está claro, evidente, que el tabaco es malo para la salud. Pero empecé a pensar que a lo mejor algo más está participando en el aumento de los números de casos de cáncer, entre otras cosas, en niños pequeños. ¿Qué es epidemiología? Epidemiología es la ciencia de la ocurrencia de las enfermedades. Cuantificamos el número de casos nuevos, cuántas mortalidades en distintos lugares y momentos. Eso es básicamente lo que es epidemiología descriptiva. Y luego buscamos las fuentes y las causas, y esto es epidemiología etiológica, que es la búsqueda de las causas. ¿Qué es cáncer? Cáncer es un término muy general que describe la multiplicación anárquica de células que pierden el norte y empiezan a multiplicarse de forma anárquica y cometen errores en su multiplicación. No existe cáncer en dinosaurios. Existe cáncer en dinosaurios. Es una cosa muy antigua. Lo que es nuevo es la explosión en número de casos que está ocurriendo. Hoy estamos hablando de los campos electromagnéticos. Hay otros muchos. Podemos estudiar los casos humanos de epidemiología y clínicos, pero también podemos observar los impactos sobre animales y otros seres. Es importante observar qué está ocurriendo con moscas, con lombrices, con abejas, porque somos todos organismos vivos en la Tierra. Y podemos realizar estudios experimentales en laboratorio con ratas y ratones. Me sé que muchas personas se oponen a estos estudios para defender la vida animal. Yo pertenezco a la Asociación de Protección de Animales en Francia, pero sinceramente prefiero exponer a ratas y ratones antes de exponer a seres humanos. Entonces ellos son la cosa más cercana a nosotros y podríamos hacer más estudios de laboratorio. En los 20 años que tarda la epidemiología en demostrar las fuentes y las causas de cáncer. También podemos realizar otros estudios de mecanismos de carcinogénesis, epigenética, etcétera. Esto lleva al programa que se llama el Programa Monográfico de IARC para la evaluación de carcinogénesis, fuentes de cáncer para seres humanos.
Este programa lleva existiendo desde 1969. Ese es un monográfico abordando el tema de contaminación electromagnética que está disponible por Internet. Este programa se financió por Lorenzo Tomettis con el apoyo de Estados Unidos y de la Comisión Europea, que pretendía agrupar la existente literatura científica para determinar las cosas que eran fuentes de cáncer. Y en un primer momento abordaba principalmente toxinas químicas en un ambiente laboral. Lo importante era que él consideraba que uno de los motivos por llevar a cabo este monográfico era dar lugar a principios de precaución, algo que ahora se suele pasar por alto. La necesidad de informar a las personas e intentar evitar que aquellos que saben ocultan esta información. Entonces, deberíamos reconocer su labor. La forma en la que la IRC selecciona agentes químicos para investigar, tiene que existir indicaciones de exposición humana y tiene que existir una suspición de que esto sea una causa de cáncer. Entonces, cuando se elabora un monográfico, y yo he participado en muchos, se dedica 2 años de trabajo en un estudio de un compuesto. Se establece un grupo de expertos para analizar toda la literatura relevante en los meses anterior a este debate. Cuando llegan a Lyon, al IRC, se dividen en grupos para hablar de, por una parte, exposición, epidemiología, la generación de cáncer en animales y otros. Cada uno de estos grupos trabaja durante 5 días, incluyendo un domingo, para elaborar un resumen del conocimiento hasta este momento. Luego se juntan en una sesión plenaria. Puede haber observadores, etcétera, pero en general de la industria, a veces de una ONG. Pero en este caso, los expertos llevan a elaborar este resumen de evidencias existentes. Aquí son estos increíbles dispositivos que no podéis leer, pero aquí se define todo. ¿Qué constituye una evidencia suficiente? Aquí se ve en detalle la definición. Cuando se ve una relación causal, es una relación indiscutible. Cuando si no existe esto, podemos decir que existe una evidencia limitada de carcinogenicidad. Se ha observado una asociación positiva entre la exposición a la gente, pero hay evidencia insuficiente y evidencia inadecuada de carcinogenicidad. Y luego hay una última categoría, pero que solo surge, que ni siquiera solo se aplica a aquellas cosas que no tienen ni sospecha de cancerogenicidad. Las categorías de evidencia cuando se trata de animales de experimentación es todavía más compleja. Tiene unos criterios muy claros.
para una evidencia suficiente, tiene que aparecer en 2 o más estudios por 2 equipos independientes o más, estudios que tienen consecuencias en los 2 sexos del animal, en por lo menos 2 especies de animales, sea ratas y ratones. Hay muchas condiciones muy específicas y por eso acabamos con datos que siempre señalan que son insuficientes. ¿Por qué piden toda esta evidencia? Porque quieren tener muy claro que realmente es este agente el que está actuando. Y no creo que nos podamos quejar de esto. Necesitamos estudios adecuados antes de dictar una sentencia. Pero es importante entender que es un proceso muy complejo. Al final, llegamos a esta clasificación que seguramente todos conocéis. El grupo 1 son aquellas cosas reconocidas como fuentes de cáncer para seres humanos. Para eso necesitamos evidencia suficiente en seres humanos. Pero es muy restrictivo. Hace falta estudios epidemiológicos muy sólidos con resultados consolidados. Y eso significa haber tenido el tiempo suficiente. Y en el caso de cáncer hace falta... Muchas veces tardas 20 o 40 años en aparecer el cáncer. Entonces, eso es un proceso de evaluación muy lenta. Si todavía no hay esta evidencia en los seres humanos, con evidencia limitada en seres humanos, sí hay evidencia muy fuerte en animales. Eso puede cualificarse como el grupo 2A de probablemente carcinogénica. Luego, grupo 3, muchas veces se entiende que eso es no carcinogénico, pero eso no es correcto. No es que sea seguro y no tiene efectos, sino que no se puede clasificar porque no hay evidencia suficiente. Muchas veces se dice que como grupo 3 es seguro, pero no es así. Aquí tenemos más detalle en el grupo 1, que constituye el grupo 1. Al final vamos a concluir que, visto las reglas tal como existen hoy en día, no sé que podemos llegar al grupo 1. Al grupo 2A, sí, con cada vez más datos de trabajo en laboratorios, etcétera, es posible que lleguemos a un grupo 2A. Si miramos todas las categorías establecidas por el IRC desde 1969 o en concreto 71, hemos estudiado más de 1.004 agentes. 120 se han clasificado como carcinogénico, 82 en 2A, 299 en 2B, 502 en grupo 3 y una cosa que se clasifica como categoría 4. ¿Qué tenían entre manos cuando elaboraron el valor de los campos electromagnéticos? Tuvieron 5 estudios de caso y un estudio de cohortes, pero la mayor parte de la evidencia provino de 3 estudios principales o grupos de estudios: los de los países nórdicos, llevado a cabo por Harden, un estudio internacional de Cardis, del IARC, respecto a los estudios de laboratorio, había algunos positivos, otros negativos. Abarcaron muchos tipos de estudios y no llegaron a ser conclusivos. Y luego los otros estudios relevantes sí que aportaron cierta evidencia poco conclusiva. Entonces, por eso
podemos ver el motivo por el que se ha clasificado como se ha clasificado. Aquí tenemos una cabeza humana para estudiar las partes, porque la mayor parte de los estudios abordaron los teléfonos celulares, muy pocos sobre antenas. Toda la evidencia provenía de teléfonos móviles. Sin embargo, estos se clasificaron como campos electromagnéticos y eso es buena noticia porque existe la posibilidad de extender esa clasificación y una vez que se actualiza para extenderse a todas las fuentes de campos electromagnéticos. Entonces miramos todos esto, el tiroide, las glándulas parótidas. Aquí vemos la penetración de los campos electromagnéticos en el cerebro. Sabemos que los niños son más susceptibles, más vulnerables a la penetración. También en función del contenido de grasa del cerebro es mayor, por lo que observan más. Y incluso si la penetración fuera igual, cuando atraviesa un par de centímetros en un adulto, el cerebro del adulto, solo has expuesto el lóbulo temporal, pero 5 centímetros en el cerebro de un niño, por su tamaño menor, llega al nódulo central. Un par de palabras sobre cada estudio para enseñaros exactamente qué se ha dicho sobre cada estudio. Yo soy muy meticulosa, hago un corta y pego de exactamente lo que se han dicho y lo que han encontrado. Mi ejercicio, y os aconsejo de hacer lo mismo siempre que leéis un estudio científico, es mirar los números antes de mirar el mundo alrededor de los números, porque muchas veces los números y las palabras que los rodean no cuentan el mismo mensaje. Entonces, eso es uno de los estudios positivos llevado a cabo en los países nórdicos sobre más de 1.200 casos de tumores cerebrales. Aquí tenemos los datos que vemos aquí. Solo hay una cosa que mirar. Si la medida que llamamos el ratio de probabilidad, que es una estimación de la probabilidad en la que el riesgo está multiplicado en función de la exposición. Por ejemplo, los cigarros y el fumar. Cada uno tiene un nivel base de posibilidad de cáncer. Si fumas, tu ratio está en 20. De momento no estamos en estos niveles con la exposición de campos electromagnéticos. Se puede jugar con los porcentajes, poner intervalos, que es una forma estadística de apreciar si los resultados son significativos a nivel estadístico o no. Tiene que incluir. Eso te da más credibilidad al resultado, pero cualquier cosa mayor que 1 representa una diferencia estadísticamente significativa. Lo que se han hecho es mirar el riesgo relativo del ratio de probabilidad en función de la edad en la que las personas empiezan su exposición. Lo que vemos aquí es que si empiezas a usar un teléfono móvil con menos de 20 años, entonces serán pocos, ahora son casi todos. Tu riesgo de desarrollar un tumor es más o menos 3 veces mayor que una persona que no ha hecho uso del teléfono móvil. Si empiezas con más de 50 años, es 1,2%. Entonces, cuanto más joven seas al empezar el uso de este aparato, peor será. Lo mismo ocurre con el teléfono, no un teléfono móvil, sino un teléfono inalámbrico. Los resultados son muy parecidos. Empezando con menos de 20 años, el riesgo es doble.
Entonces, por supuesto, hay un riesgo mayor para tumores cerebrales malignos. Esto se presenta como un estudio positivo. Luego, el Interfono es el estudio más amplio, más grande que se ha realizado hasta el día de hoy sobre el uso de teléfonos móviles. Fue propuesto y organizado por Elizabeth Cardis. Ella tenía el despacho al lado del mío, entonces yo he tenido mucha proximidad con este estudio desde su incepción. Ella hizo el estudio muy bien, una fase de viabilidad muy largo y completo. Yo creo que es un estudio muy bien diseñado. Se llevó a cabo en 13 países distintos. En aquel momento no se incluyó a España, pero Francia, Italia y otros países sí. Es un estudio muy grande que costó más de 20 millones de dólares americanos, de los que 6 provenía de la industria. Ojo, yo preferiría que 6 millones no proveniese de la industria. Era una mezcla de financiación pública y, en cierta medida, privada. Sí que estaban presentes. Entonces, se entiende que tiene un conflicto de intereses, pero limitada. Es un estudio muy amplio que aborda 6.600 casos y referentes a población de 7.800. Había más de 2.700 casos de glioma y 2.400 de meningioma. Se reclutó la muestra entre 1999 y 2004, cuando el uso de teléfono celular era mucho menor de la actual. Se analizó todos los datos, se combinó todo en 2005 y luego empezamos a esperar y esperar y esperar y esperar hasta 2010, cuando por fin los resultados salieron. Sí que hubo un retraso de varios años entre el tiempo en el que se terminó el estudio y el momento en el que sacaron estos resultados. Esta es una pregunta importante. Los resultados, ¿cómo se presentaron? ¿Eran honestas? Si comparas personas que no han utilizado un teléfono móvil, en aquel momento estas personas todavía existían, ahora quedan pocos. Hay personas que nunca han utilizado un teléfono móvil. Pero si comparas aquellos con la mayor exposición, que son los que son de interés para nosotros, estos eran personas que llevaban utilizando un teléfono móvil para más de 1.400 horas. Si lo divides entre días y meses y años, al final eso no es tanto. Estos tenían un aumento de riesgo significativo, pero luego tenían algunas frases que yo creo que sobran. Decían que había unos valores implausibles de uso informado. Seguramente había personas que informaron que hacían demasiado uso del teléfono móvil, que eso era implausible. Los investigadores decían que sí que hay un riesgo de exposición, pero que dan pie a una duda de estos valores. Afirman que hay un aumento de riesgo de tumores
El riesgo era mayor si decías si sujetabas el teléfono con la mano derecha o izquierda. Cada vez que había algo que afirmaba un aumento de exposición, eso correspondía a un aumento de riesgo. La conclusión afirma que no hay un aumento en riesgo en general, pero que sí que existía un aumento de riesgo de glioma en niveles muy altos de exposición, pero que afirma que una interpretación de causalidad no se puede derivar de estos números. Lo que ellos encontraron era precisamente lo que cualquier persona con sentido común esperaría. Si hay un riesgo, tiene que haber un nivel de exposición algo mayor. Sería mejor decir sí que hay riesgo para aquellas personas que usan el teléfono móvil todos los días, porque hoy en día las personas sí que están usando el teléfono móvil todos los días y además para mucho tiempo. Entonces ahora las personas estamos todos en este grupo de mayor riesgo. También realizaron un estudio sobre las neuronas acústicas, que era exactamente el mismo protocolo. Se publicó un año más tarde y los resultados son casi idénticos. Si la comparación es entre uso ocasional y uso y ningún uso, no hay una diferencia, pero que si miramos a las personas con mayores niveles de exposición, vemos un aumento de 30% del riesgo. Entonces, sin embargo, ya tenemos los números. Hay otro estudio, muchas veces presentado por la industria, porque ellos lo aman mucho, que es un estudio negativo. ¿Qué es un estudio de cohortes? Eso es coger una muestra de personas que no están enfermos y los sigues a lo largo de 20 o 30 años para ver qué enfermedades salen. Si llevas a cabo este estudio de cohortes, después del seguimiento no se ve un aumento del riesgo de enfermedad porque no vemos nada en este estudio de cohortes por varios motivos. Su conclusión era que todo bien, sin problema. ¿Por qué? Porque por diseño excluyeron las personas con mayor exposición, las personas que usan el teléfono móvil por su trabajo. Excluyen aquellos que con mayor probabilidad de riesgo de exposición. Entonces, eso ya es un estudio algo antiguo. Si leas con mucho cuidado, descubres el ratio de riesgo, que es algo mayor, pero es 1,44 después de 10 años de exposición, que no es negligible, que hicieron un estudio idéntico y con la misma observación de que todo está bien y que no hay riesgo demostrable.
Este estudio, sin embargo, no es informativo y es engañoso. Cuando vimos los expertos uniéndose de varios países, esos eran los estudios que manejaban. De la evidencia que tenían entre manos, determinaron que había una evidencia limitada. Algunos dentro del grupo argumentaron a favor de decir que había evidencia inadecuada. Por fortuna no llevaron lo suyo, entonces se quedó en evidencia limitada. En la evidencia relacionada con los animales de laboratorio, afirman que es evidencia limitada y había poco evidencia sobre cómo realmente funciona yo hablé. Mis hijos me decían, pero probable o posible, ¿qué diferencia? Que suena casi igual, pero tiene unas implicaciones muy, muy importantes, porque para muchos estados, entre ellos Estados Unidos, si un compuesto está determinado como 2A, tiene implicaciones jurídicas. Se puede reconocer como un cancerígeno, un toxígeno, y sufre una cierta reglamentación, avisos al consumidor, etcétera. Es de tremenda importancia. La barrera entre 2A y 2B es de importancia clave si pretendemos que se controle o se limite el uso de una sustancia. Intentamos influir en el proceso. Me acuerdo de escribir al director de IARC quejándonos del hecho de que algunas de las personas que aparecían en el grupo de expertos, una posición tremendamente importante, en concreto como jefe de una sección de un monográfico, tenía un conflicto de intereses muy claro. Allí, por lo menos, esto funcionó y conseguimos deshacernos de una de estas personas con el conflicto de intereses más claro. ¿Qué ocurrió a partir de 2011? Ahora tenemos más estudios. Os voy a enseñar un par que tienen que ver con niños y jóvenes. Uno se llama Céfalo, que estudia el riesgo de tumores cerebrales en niños y adolescentes. Eso es un estudio realizado entre niños y adolescentes de 7 a 19 años de edad, diagnosticados entre 2004 y 2008 en Dinamarca, Noruega, Suecia y Suiza. Había una mezcla de financiación pública y privada. No es totalmente financiado por lo privado, pero sí que había algunos autores con claros conflictos de intereses. Los resultados originales, cortado y pegado aquí, yo solo he añadido los colores, encontraron un aumento de riesgo, no estadísticamente significativo. Si era 1,1, contaría como significativo. Pero aquellos que tenían la exposición más intensa tenían un nivel de riesgo mayor que los que tenían una exposición menor. Ellos de esto sacan la conclusión de que no existe una relación entre la exposición y la respuesta en términos de la cantidad de uso del teléfono móvil o por la localización del tumor cerebral. Afirman que el estudio es demasiado pequeño para tener significancia estadística, pero sin embargo, cuando definan el uso regular como un niño que lleva a cabo una llamada por semana, que no por día, sino por semana,
el nivel de exposición, el nivel de riesgo aumenta. Entonces, ¿cómo pueden decir que no hay nada? Aquellos niños que tenían su propia suscripción, su propio teléfono en su propio nombre, tenían un riesgo de 2,15. ¿Cómo se atreven a afirmar que el uso ocasional de teléfonos móviles no tiene una relación causal con el desarrollo de tumores cerebrales en niños y adolescentes, cuando sus propios números afirman todo lo contrario? El siguiente es el estudio Serenat, que está llevado a cabo en León. De nuevo, mirando tumores cerebrales, llevado a cabo en 4 zonas de Francia con financiación pública. No proviene ninguna financiación de la industria, entonces no hay evidente conflicto de intereses. El resultado principal de Serenat: existe algo, un 1,24, que no es estadísticamente significativo. Sin embargo, si miras los detalles del trabajo, vemos que aquellos que usaron el teléfono móvil para más de 96 horas a lo largo de su vida tiene un nivel de riesgo mayor, sí con una estadísticamente significativa, y aquellos que... Entonces, el riesgo está allí. Esto, insisto, es un estudio positivo, pero me entristece un poco que en el abstracto no hayan puesto el nivel más alto de puntuación que tenían en el gráfico, en 4,21, de aquellas personas que usan el teléfono móvil más de 15 horas por mes, 30 minutos por día. Eso es muy común hoy día. ¿Por qué no pusieron este número en el abstracto? Yo creo que tiene que aparecer allí. Y ahora el mejor, MobiKids. MobiKids es el equivalente del estudio de Interphone, pero llevado a cabo con niños, adolescentes y jóvenes, personas entre la edad de 7 a 24 años de edad. Y mirando su nivel de exposición a los teléfonos móviles. Eso se llevó a cabo entre 2010 y 2015 en 14 países. Esta vez España sí que aparece. El protocolo es muy parecido al del estudio de Interphone. Yo creo que el protocolo está muy bien hecho, no tengo nada que decir en su contra. Los principales investigadores, el investigador principal es Elizabeth Cardis, ahora ubicada en CREAL, en Barcelona. Resultados del estudio MobiKids. Ese es el problema. Ellos afirmaron que la recogida de datos se cerró en diciembre de 2015. Entregaron a la Comisión Europea, que financió este estudio, el 14 de enero de 2017. Y a día de hoy estamos en junio 2018. En junio, entonces, ¿por qué estamos esperando los resultados de este estudio? Entonces yo cogí los títulos de 2 libros que me gustan mucho: El desierto de Tartari, un libro italiano para aquellos que tenéis suficiente edad, conocéis la historia de aquel que está derritiéndose en un puesto militar en medio del desierto esperando que llegue el enemigo. Y esperando a Godot, también en francés.
esperando y esperando y esperando a la llegada de Godot y nunca vives para ver aquello que esperabas. No quiero que nos pase lo mismo con Moby Kids. En el informe que entregaron a la Unión Europea, tal como está escrito, cualquiera lo puede acceder a ello por Internet. Está allí en los documentos de la Unión Europea, es información pública. Afirman que todos los análisis se han llevado a cabo, que su publicación está en preparación y, sin embargo, no hay resultados. Ningún resultado se ha visto. El impacto que vaya a tener seguramente recibirá mucha atención pública y puede potencialmente tener implicaciones sociales importantes. Ellos saben que los resultados, entonces, ¿por qué no hemos visto los resultados? Lo único que podemos ver del informe, yo lo he leído varias veces con mucha atención, dicen que a la suma no hay una diferencia, pero no tenemos ni una ratio de probabilidades. No sabemos qué son los resultados, sabemos las conclusiones que han sacado. Yo conozco varios de los investigadores en este proyecto y estoy seguro que no me pueden contestar cuando les pregunta. Lo mismo ocurrió con Interphone. Los resultados estaban elaborados, pero no llegaron a un acuerdo de cómo redactar las conclusiones. Entre aquellos que afirman que sí que hay unos resultados positivos y aquellos que los descartan. Yo creo que todos nos gustaría ver los resultados. Esto fue financiado por la Comisión Europea. De alguna manera está financiado por todos nosotros que pagamos impuestos en Europa. ¿Por qué no podemos ver los resultados? ¿Qué más tenemos? David Carpenter ya habló de... Yo estuve en Viena como un ciudadano privado. Yo prefiero que me llamen un ciudadano normal, para que el público pudiera tener un impacto sobre la revisión de las versiones de un informe sobre la carcinogenicidad sobre animales llevado a cabo con ratas y ratones, varones y hembras. Se concibió esta investigación en 1999, tardó muchos años en llevarse a cabo, es tremendamente caro, costó 25 millones de dólares, porque tenían que construir unas cámaras muy precisas para la exposición a ratas y ratones, para las tecnologías, exponerles a 2G y 3G, que era lo que tenían en este tiempo. Salieron los resultados en 2016 con el mismo tono de aquí no ocurre nada, pero algunos se quejaron de que puede haber algo, entonces repasaron y en marzo de este año hay una revisión por pares, personas desde fuera de Viena, pero principalmente científicos estadounidenses, también algunos internacionales, que revisaron el estudio rata por rata, ratón por ratón, los varones, las hembras, tumor por tumor, y el resultado fue, y luego también estaban los comentarios del público, que yo formaba parte del público. A cada uno nos prometió 5 minutos para decir algo, entonces yo intenté resumir en 5 minutos en todo lo que acabo de decir ahora, y todas las cosas buenas que veía de este estudio. Era un estudio muy bien llevado a cabo, muy bonito, pero algunas de sus conclusiones podrían haberse hecho mejor. Por fin funcionó. 7 de las conclusiones se ampliaron desde algo de evidencia a evidencia clara.
No. 7 se les aumentó el nivel hasta cierto punto. Ahora tenemos evidencia más fuerte de lo que teníamos antes y, de nuevo, esta revisión se presentará el 20 de junio, en un par de días. Por eso vuelvo a Francia y yo volveré a intervenir para intentar insistir en esta evaluación. Tendremos algo más de datos. Y, sin embargo, no será perfecto según los criterios de IARC, porque los resultados, principalmente en ratas, no están reflejados en ratones. Y principalmente en varones, muy poco en hembras. Entonces, según los criterios del IARC, no cuenta tanto. El hecho de que han aparecido tumores parecidos sí que es interesante. Yo creo que ahora lo que hay que hacer es el mismo tipo de estudios para niveles de exposición de las nuevas tecnologías. El 5G es un lío porque habrá muchas frecuencias, muchas ondas distintas. ¿Cómo vamos a modelar esto en el laboratorio para aplicárselo a animales? ¿Por qué me importa tanto estos estudios experimentales? Porque estos son los únicos que nos faltan en los que puedes mantener algunos animales, alguna muestra sin exposición o casi completamente sin exposición y otros que están expuestos. El desafío ahora para epidemiología, cuando todo el mundo está expuesto, ¿quién es la muestra de referencia? ¿Con qué nos comparamos? Desgraciadamente, el resultado quizás sea que no podemos concluir. ¿Qué más podemos enseñar? Algunos gráficos, un aumento en la incidencia de tumores pituitarias. Eso es de Suecia. ¿Por qué está subiendo? No voy a entrar en detalle. El aumento en Israel de tumores de la glándula parótida. Aquí vemos el aumento en glioblastoma, el peor tipo de tumor cerebral que pueda ocurrir. De este tipo de descripción no puedes decir eso es campos electromagnéticos. Podría ser cualquier otra cosa que se ha aumentado. Voy a cerrar aquí con algunas fotos. Aunque soy epidemióloga, me importan las personas. Eso es David. Él escribió mucho sobre la prevención de cáncer. Era un gran amigo y un buen hombre. Se murió a la edad de 50 de un glioblastoma con 2 niños pequeños. Todos estamos expuestos. Esa es una gran amiga mía. También se murió por un glioblastoma. Me importan estas personas. Y no se me olvida nunca que yo soy una médica. Yo también he jurado el juramento de Hipócrates, primum non nocere, que primero no hacer daño. Como médicos, como cualquier persona, debemos primero pensar esto. En 2008, con David, escribimos uno de los primeros llamamientos sobre cómo usar la telefonía móvil de forma prudente. Ahora en 2018, ahora tenemos más autoridad, más institución. Estamos afirmando a la gente que tiene que tener cuidado con el uso del teléfono móvil, pero no es solo el teléfono móvil. Tú puedes decidir si tener o no un teléfono móvil.
móvil y cómo usarlo, pero ¿cómo puedes decidir si quieres exponerte o no de antenas, de wifi, de las ondas inteligentes, como si pudieran ser inteligentes las ondas? Incluso cuando no hay evidencia suficiente, se puede decir algo. Aquí hay 2 fotos sacadas en 2008 en Lyon, antes del monográfico de IARC, cuando la gente está comprando los regalos de Navidad para los niños, afirmando que no dan un teléfono móvil a un niño pequeño. ¿Por qué tenemos que repetir las mismas cosas? Porque en el aumento del uso de teléfonos móviles por niños, porque ha aumentado tanto, tenemos que mejorar. Tenemos que, para que este planeta en el que vivimos, seguimos viviendo en ella, no solo nosotros, sino también los animales, las flores y los niños de mañana. ¿Qué van a hacer si desde su tierna infancia, desde el momento de concepción, están bañados en campos electromagnéticos?